Estamos muy contentos de comenzar este encuentro, uno más, de lo que es Entre el Arte y la Memoria, este cruce de miradas junto con Fleni y Amigos de Bellas Artes. Soy Mariano Gilmore, coordinador de educación de esta institución, y tengo el agrado de presentar al doctor Julio César Crivelli, nuestro presidente, quien dirá las palabras de apertura. Así que bueno, los dejo en buenas manos. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. Bueno, muy brevemente, esta es la 7ª vez que hacemos estas jornadas entre el arte y la memoria, entre Fleni y la asociación. Estamos muy contentos y felices con el resultado que han tenido a lo largo de los años y realmente van mejorando. Lo de hoy va a ser dos miradas paralelas sobre obras de arte. Una de un neurólogo y otra de un historiador del arte. Y ustedes verán las diferencias y las similitudes que se producen en las miradas, una mirada científica y otra mirada desde el lado del arte. Así que bueno, esta charla yo creo que va a ser muy ilustrativa y muy importante. La charla, los protagonistas de la charla van a ser Santiago Erauskin, que es un profesor nuestro de nuestra carrera de Historia del Arte, es licenciado en Arte con orientación en Artes Plásticas en la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Artes Visuales en el IUNA, profesor de Bellas Artes, de grabado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, diseñador gráfico, etc. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires también. Y el doctor Ricardo Allegri, a quien ustedes conocerán porque estuvo muchas veces acá en estas jornadas con Fleni, es médico, neurólogo, psiquiatra y especializado en deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias, y profesor de neurología en la Universidad de Buenos Aires, jefe de neurología cognitiva y neuropsiquiatría del Instituto Neurológico Fleni e investigador superior del CONICET. Así que bueno, los dejo en manos de ellos, yo creo que va a ser interesantísimo la mirada paralela de dos disciplinas tan diferentes que seguramente van a tener encuentros y diferencias. Nada más, muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. No estaría en otro lugar que no fuese en este momento. Espero que ustedes puedan decir lo mismo. Acá estamos. ¿Cuánto médico? Unas recetas voy a necesitar. Bueno, un placer estar acá. Mi nombre es Santiago Erauskin y es un placer compartir la mesa con el doctor Allegri. Y quiero dar las gracias a la asociación que nos permite este tipo de encuentros, este tipo incluso de vinculaciones entre disciplinas que se complementan y se enriquecen muy, pero muy bien, ¿no? Sí, realmente es un gusto para mí, es todo un desafío, la verdad, estar con el licenciado y estar viendo arte e intentar ponerle una mirada desde las neurociencias es, digamos, un gran desafío y la verdad que es un gusto y agradezco al museo y agradezco a los amigos del museo esta posibilidad de continuar con estos encuentros entre Fleni y amigos del museo, ¿no? A la vez. Sí, la verdad que es un placer. Vamos a empezar, si les parece, ya mismo. La idea es la siguiente, es tratar de recorrer algunos ejes que tienen que ver con la construcción de la mirada, desde lo que tiene que ver con la historia del arte, ¿sí? Cómo el arte marcó un modo de producir, de leer imágenes para complementarlas y para discutirlas acá desde el lado de la neurociencia, ¿sí? Así que empezamos ya mismo, si les parece, ¿sí? El tema de las dos miradas a mí me parece genial, ¿sí? Porque se trata de eso, ¿no? Dos modos de lectura que pueden enriquecernos desde las distintas disciplinas a las que pertenecemos. Y esto de trabajar con la memoria, ¿no? Me parece también muy atinado, ¿no? Cómo transformamos en información, ¿se escucha bien ahí? ¿Sí? Aquellos estímulos visuales que tienen que ver con lo que conocemos. De los primeros ejes con los que me gustaría arrancar es el tema de la planimetría y la profundidad.
no siempre en las imágenes que tienen que ver con la historia del arte, la profundidad, el volumen, la perspectiva, esos recursos, ¿no?, que nosotros conocemos a partir del Renacimiento, que fueron tan exitosos para hacer esto de la pintura como una ventana al mundo, existió. Piensen, por ejemplo, que Egipto tuvo 3000 años de historia y jamás hizo un sombreado. Jamás hizo perspectiva. 3000 años de historia sin perspectiva ya me indica que por ahí la perspectiva no era un recurso demasiado necesario. ¿Qué hace la historia del arte con estos hechos? Se pregunta cuáles fueron los factores, ¿no?, los fenómenos que hicieron que en algún momento, en algún lado, ¿no?, aparezca un recurso que hoy se volvió, ¿no?, un éxito. Yo todavía recuerdo que a los chicos le dice, pero mirá qué bien que pinta el pibe, mirá qué bien que hace el sombreado. O esto de que, mirá qué bien que dibuja, parece una fotografía lo que hace, ¿no? Bueno, esas son ideas que se construyen de alguna manera y que vienen sosteniéndose a lo largo del tiempo. Vamos a tomarnos una combi y nos vamos al Valle del Boí, ahí en el norte de España, a una iglesia medieval, ¿no?, que tiene unos frescos muy interesantes que hoy ya no están más ahí, ahora están en el Museo de Barcelona, pero imaginémonos que entramos a esta pequeña iglesia perdida en los Pirineos y nos encontramos con esta imagen, con este Pantocrátor, ¿no?, este creador del todo, ¿no?, en el ábside de la iglesia, y nos vamos a acercar un poquito más para ver este Cristo juez, este Cristo sentado en la mandorla, y van a ver que de real no tiene nada. O sea, si este Cristo se llega a parar, yo salgo corriendo. Mirá el tamaño que tiene, ¿no? Ahora, es increíble como también Edad Media, 10 siglos de historia, y tampoco en ningún caso hubo un intento de hacer una imagen que se parezca a lo que nosotros entendemos como lo real. Y me cuido bien de decir lo real en términos lacanianos, porque no hablo de la realidad, sino de lo real como algo que tenga que ver estrictamente con lo que percibimos, ¿no? Porque yo pienso, ¿no?, este es un Cristo Pantocrátor medieval del siglo XIII, pero miren qué interesante compararlo con otro Cristo, ¿no?, del siglo XVII, pintado por Velázquez. ¿Qué pasó ¿Qué era? ¿Que los medievales no sabían dibujar, no sabían pintar? Evidentemente hay modos de construir imágenes que duran mucho tiempo, que dicen muchas cosas y que evidentemente cambian, mutan, ¿no? La historia del arte lo explica desde lo que tiene que ver con la teoría de la cultura, los estudios visuales, que son distintas corrientes, ¿no?, que analiza este tipo de fenómenos. Pero para no comparar una obra del siglo XIII con otra del siglo XVII, vamos a esta, que es la que habíamos elegido para empezar, porque están muy cerquita en el tiempo. No solamente están cerquita en el tiempo, las dos que vamos a mostrar, sino que están cerquita en el espacio. Giotto di Bondone fue un artista italiano que fue de alguna manera el líder de lo que se llamó el Trecento italiano y fue uno de los primeros artistas en asumir que la imagen que se venía haciendo en la Edad Media podía tener un efecto, digamos, hoy 3D. Era muy común en las iglesias del Renacimiento italiano, sobre todo en Florencia, encontrar este tipo de obras donde aparece la Maestà, la Virgen como reina, ¿no?, como majestad, con el niño, rodeada de ángeles. Ahora, fijémonos esta imagen que hizo, que se llama de la Madonna de Ognissanti de Todos los Santos, porque a mí me gustaría compararla con una que fue un poquito anterior. Miren las fechas, no hay mucha diferencia entre una y otra, ¿no? Pero fue pintada en Siena y por un tal Duccio di Boninsegna. Giotto, Duccio, sí, son nombres, ¿no? Pero interesante la propuesta de Duccio de Siena. Duccio de Siena pertenece a una tradición todavía medieval, planimétrica, ¿no? En historia del arte la llamamos todavía bizantina, en el sentido de que no trata de hacer una imagen que se parezca a esto que decimos lo real. En cambio, fíjense que la otra, la de Giotto, está tratando de poner algunos recursos, ciertos énfasis, para que la imagen parezca 3D. ¿No? Esa Virgen ocupa un volumen en el espacio, tiene sombreados, está dentro de un edículo, un trono con edículo que todavía enfatiza más ese lugar, ese espacio, y pareciera como que en realidad entre la Virgen, el niño y nosotros habría un vidrio
y que nosotros podríamos continuar, ¿no?, ese espacio entre el del receptor y el que habita esta Madonna. Algo que no ocurre, fíjense, en la de la tradición de Siena. Voy a mostrarles unos detalles para que corroboremos esto, ¿no? Miren esta, por ejemplo, esta cara lánguida, ¿no?, de la Virgen. Transmite muchas cosas, transmite mucha espiritualidad. Esos fondos dorados nos hacen, ¿no?, entender que estamos dentro de un otro espacio que no tiene que ver con el real. Pero no se trata de una imagen que, insisto, como la de Giotto, propone hacer algo que después en el Renacimiento va a ser un éxito rotundo, que es el hecho de hacer imágenes que se parezcan a lo real. Trabajar con la perspectiva, trabajar con el claroscuro, el esfumado, ¿no?, esos recursos que tienen que ver con el Renacimiento, ¿no? Y miren, por ejemplo, algún detalle de la obra de Giotto, que es posterior y que sí marca, ¿no?, una idea de algo, de un cuerpo en el espacio. Ya sé lo que están mirando la cara de Cristo, ¿no?, y esa motricidad fina que tiene un bebé que solo Cristo lo puede hacer, ¿no? Pero piensen que en esta época era un problema representar a Cristo. Cristo era Dios en la tierra y había que ponerle un rostro de adulto, ¿sí? Miren las convenciones a las que llegamos a entender en la Edad Media, que hoy nos parecerían, ¿no?, como un poco raras. Pero eso va a pasar mucho, ¿eh? En esta época todavía, en el 1300, Cristo es un señor maduro, pero en cuerpo de bebé, y con una motricidad fina, con los dedos, que hace cosas maravillosas, ¿no? Ahora, miren esa mirada de la Virgen, miren el claroscuro, los pliegos de esa túnica. Todo esto está indicando que ya hay un lector, hay un observador que puede entender que el arte va a tener que ver con reproducir en el plano algo que parezca, ¿no?, volumétrico. Y esto tiene que ver con que aparece en esta época un nuevo, ¿no?, sector social, una burguesía, ¿no?, que le pide a los artistas, esto es que, bueno, pinta algo que se parezca a la realidad, porque si no, no te compro nada, ¿no? Es como un sector social que son los que empiezan a consumir, a usar obras de arte, pero que se desprenden de esto que tiene que ver con la nobleza, la aristocracia, con lo puramente simbólico, para hacer imágenes que se parezcan a lo real. Y este recorrido, que empieza en la historia del arte con Giotto, va a tener un éxito absoluto hasta fines del siglo XIX. Aprender perspectiva, aprender el esfumado, aprender a hacer la perspectiva atmosférica, todo esto va a tener que ver con los recursos que un buen artista va a tener que trabajar. Muestro los últimos ejemplos y ya le doy la palabra al doctor para ver cómo se mira esto desde otro lugar. Ahí va a aparecer un detalle de este ángel a los pies, ¿no?, de esta majestad, de esta Virgen, que tiene un naturalismo. La palabra es naturalismo, ¿no? O sea, tiene una postura, una mirada, unas proporciones que ya nada tienen que ver con ese Cristo que habíamos visto al principio del Valle del Taula, allá en el Boí, ¿no?, en el norte de España, ¿verdad? Y toda la fuerza, la intención de este artista por hacer que esta imagen parezca que tiene profundidad. Bueno, esto es justamente uno de los primeros ejes que nosotros planteamos, ¿no? ¿Cómo pasamos de la planimetría absoluta a una imagen volumétrica y que se va a dar en este siglo, en este mismo momento? Y para cerrar esta idea, un dato más. Así como los italianos encontraron a partir de estas experiencias la perspectiva como un sistema de composición complejo que organizaba todos los elementos a partir de un punto de fuga que se ubicaba en la línea de horizonte, los del norte en la misma época inventaron el óleo. Qué casualidad, ¿no? Porque en el mismo momento la cultura mediterránea, una construcción sistemática para que las cosas parezcan que tengan profundidad. Y por otro lado, en el norte, una técnica, un pigmento que disuelto en aceite permitía que por veladuras lográsemos estas capas, este tipo de profundidades, que todavía Giotto lo tenía que hacer con temple. El temple, ustedes saben, es esta técnica antigua en la que el pigmento se diluye en la yema con la yema del huevo. Imagínense el olor que habría en estos talleres. Pero era así. Y el óleo vino a reemplazar esto para trabajar por capas, por veladuras y lograr esas carnaciones, esos efectos de profundidad
que, bueno, son los que tiene la Gioconda. Si les preguntan algún día por qué la Gioconda es importante, digan esto. Es importante porque tiene claroscuro, es fumato y perspectiva atmosférica. Ahí está todo. Porque eso de que te mira... Eso que te mira de todos lados, yo no sé, está tan instalado que, no sé, la tienen que mover así para que te mire de todos lados. Eso no pasa. Doctor, le cedo la palabra, a ver qué le parece Es esto. sumamente interesante, porque yo recién cuando escuchaba, que en primer lugar quería explicar por qué las neurociencias se pueden meter en esto. En realidad, históricamente, las neurociencias estudiaron primero la patología, estudiaban cuando un paciente tenía un trastorno secundario a una lesión cerebral. En ese contexto evolutivo, en un momento empieza a aparecer el estudio de la relación entre modelos de funcionamiento cognitivo, modelos de pensamiento, modelos de acción y la base cerebral, cómo juegan los sistemas del cerebro en relación a cómo actuamos, cómo pensamos, cómo percibimos. El paso siguiente es lo que llamamos la neurociencia cognitiva aplicada, que es llevar eso al todos los días. Y el modelo, yo diría que uno de los modelos más clásicos fue explicar cómo pensaba un taxista en Londres y un taxista en Toronto y cómo manejaban la ruta. Los que conocen Londres y conocen Toronto conocen la desorganización de Londres desde el punto de vista de las calles y la organización y en la sistematización de Toronto y cómo eso jugaba dentro del pensamiento. O sea que existe una neurociencia que deja lo que es la patología, se mete en el pensamiento normal, se mete en la memoria y trata de interpretar lo que pasa en el todos los días. Cuando vamos a ver esta problemática de la planimetría y la profundidad, en realidad estamos viendo lo que sucede con el armado de en primer lugar de los planos del espacio. Un plano que tiene que ver con la altura, un plano que tiene que ver con la parte del ancho y un plano que tiene que ver con la aparición de la profundidad. Y esto no solo se da en lo que es, porque uno lo ve en la evolución filogenética y en la evolución ontogenética, o sea, en la maduración de los chicos, uno ve cómo va evolucionando esta posibilidad de incorporar la perspectiva, incorporar el tercer plano. Por supuesto que el cuarto plano va a ser la temporalidad, ¿no? Pero cuando uno... ¿Querés que vamos a tu...? Ah, sí, pasamos a mi presentación. Cuando... Vamos a ir alternando entre una y la otra. Ahí está. Exacto. Para explicar desde la neurociencia lo que tiene que ver este salto entre 2 dimensiones y 3 dimensiones, tiene que ver este salto entre las 2 dimensiones, el alto y el ancho y la incorporación de la profundidad, tiene que ver en primer lugar con lo que es la visión estereoscópica, o sea, la visión, la posibilidad de tener los dos ojos que están separados, que van a estar fijando el mismo objeto y que cada ojo por separado en principio va a estar dando una visión plana. Y la posibilidad de esta separación, generarse un arco y generarse distintas perspectivas del mismo objeto, le permite al cerebro armar esta tercera dimensión. Esto que es interesante, esta característica de profundidad, que como yo les decía, la da la visión estereoscópica, la visión binocular, en los individuos que tienen un solo ojo por pérdida o por anulación del otro ojo, también pueden llegar a generar esa profundidad, pero para generar esa profundidad tienen que sumarla al movimiento. El movimiento es lo que les va a permitir esa doble perspectiva
de llegar y poder ver el objeto de dos lados y ahí, a partir de ahí poder hacer esa tercera medida. De alguna manera, lo que yo les decía, los chicos dentro de la maduración inician a los 3 meses y prácticamente al año se completa esto. Esto tiene que ver desde la perspectiva de cómo uno mira al mundo, pero además está la perspectiva de cómo uno actúa en el mundo, porque uno tiene distintos niveles, digamos, distintos niveles de acción en relación al movimiento. El movimiento dentro del propio espacio, el movimiento dentro del espacio, Piaget lo explicó muy bien, dentro del espacio extracorporal inmediato y dentro del espacio extracorporal lejano, lo cual permite tomar esta perspectiva de la dimensión e incorporar la dimensión dentro de lo que percibimos y dentro de lo que nosotros actuamos, ¿no? De alguna manera el salto se da en ese nivel y probablemente haya tenido que ver con múltiples razones, pero alguna de las razones es el hecho de ir incorporando y de ir de alguna manera poniendo esta tercera dimensión dentro de la realidad de la pintura. Sí, yo me acuerdo. ¿Ustedes hacían esto? De hacer así. Esto, veías más de este lado, del otro, ¿no? Eso, sí. Exacto. Sí, sí. Uno puede hacer muchos ejercicios y son sumamente, porque no solo juega el hecho de la visión, sino que también juega, yo lo voy a mostrar después, cómo juega el componente atencional. O sea, si yo a ustedes les pido que pongan un lápiz en el ángulo de una habitación, mirándolo, cierren un ojo y cierren el otro, van a ver que con un ojo fija y con el otro ojo se corre. O sea, hay un ojo dominante, pero yo puedo variar mi ojo dominante, puedo cambiar mi ojo dominante y aún puedo anular mi ojo dominante. Cuando yo estoy mirando en un microscopio con un solo ojo y tengo el otro ojo abierto, no estoy mirando lo que está por fuera y estoy mirando lo que está por dentro. Después vamos a ver cómo juega, digamos, porque uno trata de disecar cada una de las funciones dentro del cerebro, las funciones neuropsicológicas, pero en realidad, como vamos a ir viendo, se van a ir armando y van a ir armando esta posibilidad de decodificar lo que estamos viendo en el mundo. Sí, es muy interesante. Pensemos que en la Edad Media o también antes también, cuando uno representaba una imagen, una deidad, era la deidad, o sea, era la deidad presente. Y lo que pasa a partir del Renacimiento es que se hace lo que nosotros llamamos la representación, con lo cual esta verificación que se hace a partir de la vista es constante, ¿no? Pero cuando se pintaba la Virgen, ese Pantocrátor era Dios. Acá ya las cosas empiezan a cambiar porque esas imágenes son representaciones, son otros modos de volver a presentar a esa deidad. ¿Pasamos al otro eje? Pasamos. Otro de los ejes que me parece muy interesante trabajar es el tema de la fantasía, el tema de la imaginación, ¿no? Cuando los artistas, hacia fines del siglo XIX, decidieron justamente no pintar a partir de lo que se veía, sino a partir de otro motivo que tenía que ver con el sentimiento, ¿no? Con el modo de ver las cosas de manera particular, algunos pagaron un precio muy, pero muy alto. Ustedes saben que Van Gogh vendió un solo cuadro y se lo vendió al hermano, que como no vender, ¿no? Ninguno. Pero miren qué interesante cómo hemos aprendido a ver el cielo gracias a El cielo estrellado de Vincent Van Gogh, esta obra que hoy está en el MoMA, ¿no? Cuando Van Gogh pinta esto, evidentemente miró el cielo, ¿no? Pero en algún momento, y bastante rápido supongo, dejó de mirar el cielo para mirarse a sí mismo y construir con los colores, con la materia del color, ¿no? Con un lenguaje muy propio, estas formas circulares, ¿no? Espiraladas, densas, ricas en materia, y hablarnos de lo que es lo que él ve como un cielo estrellado.
El precio que pagó por eso es que nadie le compró un cuadro. Todavía a fines del siglo XIX, estos consumidores de obras de arte, estos que, digamos, de alguna manera compraban obras de arte, esperaban que las cosas se parecieran a la realidad. Y en el arte del siglo XIX, hacia fines del siglo XIX, hay una cantidad maravillosa de artistas que apostaron a buscar en el lenguaje plástico un modo de explicar cómo es el mundo. Pero es un mundo interior, es un mundo que tiene que ver, insisto, con las fantasías, donde sabemos que el cielo es algo continuo de azul y sabemos que la estridencia, la iridiscencia de las estrellas es mucho más amable por ahí, ¿no? O con unos pasajes mucho más amables de los que proponía Vincent, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hoy no podemos dejar de ser insensibles o indiferentes frente a la obra de Van Gogh. Y no solamente el siglo XIX permitió este tipo de fantasías, sino un cuadro también, que lo deben conocer también, que es El grito de Munch. Fíjense que están, del noruego Munch, fíjense que están ahí en las fechas, estamos paralelos. Uno nos habla, ¿no?, del horror de habitar este mundo, de un mundo que nos angustia, donde ese personaje no sabemos si tiene una máscara, si está amenazado por aquellas dos personas que están allá atrás, en un cielo, ¿no?, totalmente fueguino, ¿no?, con una naturaleza que parece lava, ¿no? Y además, otra cosa interesante que tienen estas obras, con una factura rápida, ¿no? Sentimos que las hicieron al calor de un sentimiento, ¿no? No parecen obras que se hayan demorado muchísimo con esto de las veladuras, ¿no?, como proponían las obras del Renacimiento. Y esto me parece que es interesante de pensar cómo la historia del arte, para desafiar, ¿no?, explica así, ¿no?, para desafiar estos valores de la burguesía, que había que hacer imágenes que se parezcan a fotografías, los artistas empiezan a hacer este tipo de propuestas. Claro que una de las razones es que ya existía la fotografía. Entonces, si existía la fotografía, muchos artistas dicen, vos querés que te haga un retrato, bueno, sacate una foto si te querés parecer. Yo lo que voy a hacer como artista plástico es, con mi lenguaje, con mi modo de pintar, con los colores que me gusta, construir, ¿no?, una imagen nueva. Y esto tiene que ver con ese segundo eje que nosotros habíamos propuesto. Vamos al otro. Vamos. Cuando vos me proponés, cuando Santiago me propone el cuadro de Van Gogh, enseguida... El cuadro de Van Gogh, enseguida, cuando pensamos en Van Gogh, pensamos en neurología, pensamos en qué cantidad de... más de 150 trabajos discutiendo lo que fue Van Gogh a lo largo de su vida, con una interpretación retrospectiva neurológica, discutiendo en primer lugar una bipolaridad que tenía Van Gogh, digamos una oscilación a lo largo de su vida, pasando desde la manía hacia la depresión, una epilepsia, probablemente Gastaud, uno de los epileptólogos más importantes de la escuela francesa, describió una epilepsia temporal, una crisis temporales en Van Gogh, o sea, crisis, una epilepsia temporal, epilepsias en las cuales cambia digamos, hay una modificación, no es la clásica convulsión, sino que es un paciente que empieza a tener una sensación distinta del mundo, una forma de conectarse distinto, incluso existen las llamadas fugas epilépticas, que el paciente se va de un punto y aparece en el otro y nunca se enteró cómo fue de un lugar al otro. Lo otro que tenía en realidad Van Gogh también tenía, había una discusión de un saturnismo. Probablemente yo creo que el saturnismo no estaba, yo no estoy tan convencido, porque en realidad la intoxicación con plomo en los chicos da un trastorno encefalopático, en los adultos da más neuropatía. Había también el consumo de ajenjo, que era clásico en la época y que era sumamente tóxico, en una bebida clásica. Todo esto tiene que ver con la creatividad de Van Gogh. En realidad lo hablábamos hace unos minutos antes de entrar con el doctor Crivelli.
en realidad mucha gente tiene epilepsia, tiene bipolaridad, acá había algo más que es la creatividad de Van Gogh, que estaba por encima de todo eso, que estaba por encima, o sea, no es la significación de todo esto, era la causa de lo que hizo Van Gogh. Probablemente tenga más que ver con todo este cambio desde el punto de vista de la evolución en el mundo, el cambio de la cultura que se estaba dando, y él tenía muchas patologías, pero no es que la patología era la base y era la creatividad de Van Gogh. Vuelvo a insistir, muchos pacientes con la misma patología no fueron Van Gogh, así que claramente. Pero un detalle... Yo probé. El ajenjo probé y no salió nada. No salió nada, no. Pero un detalle que me parece sumamente interesante es la sinestesia que tenía, la sinestesia es un fenómeno muy rico que sí se da bastante, alrededor del 4% de la población lo tiene, que es la mezcla de los sentidos, es la posibilidad de asignarle un color a un sonido o asignarle un color a una letra o a un número, digamos, eso que se ve y se ve en los artistas tiene que ver con el procesamiento, con la forma del procesamiento sensorial, y probablemente esto sí pueda haber tenido alguna relación. Cuentan en la historia de Van Gogh que él estaba aprendiendo piano y el maestro de piano de él se enojó porque él cuando tocaba las teclas lo asignaba a colores. Creo que eso sí, pero no la patología, al menos yo no pienso que la patología del Van Gogh haya sido la genialidad de la creación de Van Gogh, ¿no? Claro, además sabemos que en ningún momento Van Gogh pudo haber pintado esto en un momento de tener un ataque de epilepsia, o sea, o en un momento sumamente depresivo con momentos de inacción que ha tenido, que son muchos. Lo mismo pasa con el arte contemporáneo, ¿no? Vemos ciertas manifestaciones, Jackson Pollock y otros artistas que se hablan, ¿no?, de su alcoholismo pero nadie en un estado de borrachera puede pintar como pintaba Pollock. Hay una confusión con respecto a interpretar lo que tiene que ver el concepto de creatividad artística y lo que tiene que ver con la cuestión de las patologías. Yo no creo, insisto, uno ve mucha patología y no ve el sinónimo de la creatividad atrás de todo lo que tiene la patología, eso está claro, ¿no? Y el tema de la sinestesia es muy interesante para la historia del arte, porque una de las explicaciones que podemos tener en cuenta para dar cuenta del arte abstracto, el arte abstracto, aquel que no tiene referente con lo real, esa es la definición de arte abstracto, se da a partir de las búsquedas que tiene que ver, como dice el doctor, con la música. Kandinsky y muchos otros artistas que fueron los primeros en tratar de buscar una metodología para pintar abstractamente, se preguntaban qué color tiene el do, cómo pintar, ¿no?, una nota prolongada que da un violín. Y ahí empezaban un poco a imaginar, a poner en imágenes esos sonidos, ¿no? Y esto de la sinestesia es algo interesante. A veces cuando explicamos en el museo una obra, nos valemos de la música desde la percepción. Por ejemplo, cualquier cuadro impresionista, cualquier cuadro de los impresionistas, esos artistas de fin del siglo XIX que pintaron los boulevards en París, cualquier cuadro impresionista suena, tienen sonido. Se escucha la calle, se escucha el río, ¿no? Apelan a nuestros sentidos desde lo que tiene que ver, por ejemplo, lo sonoro, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con esa palabra que es maravillosa, ¿no? La sinestesia. El otro que me pareció espectacular es el cuadro del grito. En realidad es un cuadro clásico para los psiquiatras. Los psiquiatras lo ponen en todos los libros de psiquiatría, en algún lado está esto, y simboliza un poco el centro de la angustia existencial, ¿no? De eso. Y yo lo que me trajo enseguida a la relación fue, digamos, este juego entre la razón y la emoción, y ahí me trajo a Antonio Damasio, que es un neurólogo que trabajó durante muchos años en Iowa y trajo un poco... Ustedes
saben que digamos, uno de los principios rectores del ser humano es la racionalidad que muchos autores plantearon que regulaba la emocionalidad de los animales. Los animales son eminentemente emocionales, el ser humano adquiere estructuras que le permiten la racionalidad que va a regular la emocionalidad. Es interesante porque la emocionalidad, y sobre todo mirando este cuadro, lo que tiene que ver con el miedo, lo que tiene que ver con una estructura que es la amígdala, que es una estructura que está en la parte interna del cerebro, muy cerca de los hipocampos, muy cerca de la zona de la memoria, y la amígdala, que la usan los animales, por ejemplo, la amígdala se enciende cuando un animal está en una situación de peligro, y se activa ¿para qué? O para pelear o para huir. Digamos, ese es el miedo o la sensación de angustia, y de alguna manera este juego entre la razón y la emoción, yo lo puse a Damasio porque Damasio da vuelta a este pensamiento absolutamente racional de decir que el hombre todo lo razona y regula las emociones, y pone algo, digamos, un componente intuitivo en la toma de decisiones, un componente intuitivo con una base en memoria emocional, que hace llevar a la toma de decisiones, ¿no? O sea, que hace llevar a que uno pueda decidir cosas desde lo emocional sin todo el razonamiento necesario. Damasio da el ejemplo de los administradores en bolsas digamos, bolsas económicas, en las cuales tienen que tomar decisiones extremadamente rápido y no pueden hacer toda la racionalidad y parten desde la parte emocional. Y ahí es lo que tiene que ver con el componente amigdalino, lo que tiene que ver con lo emocional, con el miedo, y es un poco lo que uno recibe como transmisión de este cuadro, ¿no? Así que esta es una imagen que se reproduce mucho en los... Muchísimo. Sí. Pero no en la sala de espera. No, o sea, no en la sala de espera, porque él lo dice porque durante bastante tiempo hubo toda una historia, ¿no? Con este cuadro. Sí, que, totalmente. Claro, con una historia de miedo hacia el cuadro y de... Claro, sí, está en esos cuadros malditos, ¿no? Sí. Pero es interesante esto de la... Bueno, esto de que el miedo no es sonso, ¿no? En un punto, ¿no? Sí, es un cuadro muy, muy atractivo y muy emblemático, ¿no? Para hablar de esa angustia que tiene que ver con... También a Edvard Munch le costó mucho, ¿no? Poner en circulación este tipo de obras. Hoy las vemos con otra mirada, ¿no? Con el diario del lunes, como sabiendo que esto está adelantándose a lo que van a pasar con las vanguardias del siglo XX, pero en 1890 pintar este tipo de obras, ¿no? Apostar a eso realmente era una audacia absoluta. Ojo, y no hizo esta única obra, hizo grabados, hizo distintas versiones del grito, ¿no? Con lo cual estaba convencido de alguna manera que algo pasaba por aquí en el caso de Edvard Munch. Pasamos al otro eje. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, buenísimo. Genial. A el tercer eje, que tiene que ver con esto que acabamos de mencionar recién, así de pasadita, que es lo que pasa con algunas obras de arte a principios del siglo XX. Si la imagen, si la obra de arte no tiene por qué dar cuenta de lo real, los artistas van a empezar a trabajar con distintas experiencias, con distintas sensibilidades. Van por ejemplo, a pensar cómo se puede hacer un retrato sin que sea la mera descripción, digamos, de la superficie de ese personaje, ¿no? Hay un retrato de los tantos retratos que hizo Picasso en esta época de su cubismo analítico, ¿sí?
La obra de Picasso, ustedes saben, es muy profusa, se la divide en muchas etapas, el periodo rosa, el periodo azul, el cubismo analítico, que es este momento en el que, junto con Braque, con otro artista francés, deciden buscar un tipo de representación con una cantidad de reglas muy específicas. Por ejemplo, que no haya punto de fuga, que no haya un volumen en el espacio, que no haya color local. ¿Qué significaba esto? Bueno, que si el árbol tiene la copa verde y el tronco marrón, bueno, que no se respeten ese tipo de colores, ¿no? Digamos, una serie de reglas como juegos para construir una nueva imagen. Ese es el cubismo analítico, donde las cosas parecen que han estallado en un espejo roto, ¿no? Como si fuesen muchas partecitas que hay que ubicar. Y este es el retrato que Picasso le hizo a su Marchand, a Kahnweiler, ¿no? Que fue uno de los primeros que apostó a este tipo de imágenes. Yo no sé qué habrá pensado Kahnweiler cuando vio el retrato que Picasso le pintó, pero estoy seguro que le gustó, porque no hay nadie que se deje retratar por alguien que no te gusta. Vos jamás te vas a sacar una foto con alguien que te saca mal la foto. Bueno, acá un tipo de convención de ese tipo hay. Ahora, lo interesante de esto es que Picasso, Braque, hacia 1910, 1920, todo lo que era teoría de la percepción, todo lo que era la Gestalt, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con el mundo del modo de pensar las cosas, era algo que los artistas utilizaban para generar obras, les interesaba muchísimo. Picasso fue uno de los más honestos que dijo: yo de ciencia no entiendo nada, pero me gustan estas palabras que tienen que ver con el fondo y figura, con la percepción, cómo el ojo ordena estas cosas para transformarlas en información al cerebro. Y una de las cosas más lindas que tienen este tipo de retratos es que apela a que el espectador tenga que hacer un trabajo. Yo tomo ese elemento de ahí, ese circulito, y lo vamos a poner en la obra. Todos les vamos a decir al cerebro que lo que estamos viendo ahí es un bigote. Si estamos diciéndole al cerebro que eso es un bigote, lo que aparece es una palabra que a los artistas les encantaba, que es la configuración. Se configura la imagen a partir de ese dato que yo le digo que es la nariz con bigote. Entonces empiezan a aparecer, van a ver los ojos, van a ver la corbata, van a ver más abajo las manos, ¿sí? Empiezan a encontrar otras cosas, porque de alguna manera lo que tiene que hacer el espectador, lo que le propone Picasso, ojo, Picasso te pide poco, ¿eh? Hoy vas a unas muestras de arte contemporáneo y prácticamente tenés que prenderlas, apagarlas, correrlas, ya es un exceso. Picasso por lo menos te hace ver el cuadro, pero hace mucho esto de jugar con esto que Picasso llama anclaje. Son los lugarcitos donde vos podés mirar y te hace trabajar y construir la figura. Piensen que esto es una novedad absoluta dentro del arte. No, jamás alguien en el Renacimiento, en el Romanticismo, nos pedía tanto, ¿no? Y es algo que tiene que ver con esta deconstrucción de la imagen que se fue haciendo a lo largo del siglo XX. Los detalles son fabulosos. Picasso toma elementos de la realidad, pero si Van Gogh nos hacía una estrella con unos círculos, acá hay que trabajar muchísimo para pensar a qué elemento se refiere. Algunos son más claros, ahí ven el bigote, ven el mentón, incluso hasta pueden adivinar el peinado que tenía Daniel Kahnweiler, y otros detalles son un poquito más escondidos. Por ejemplo, acá hay una naturaleza muerta. Si miran, si ponen el anclaje, van a ver el pico de la botella, van a ver algunas frutas, todo traducción cubismo analítico de Picasso, ¿no? Pero miren qué interesante esto de cómo las nuevas posibilidades artísticas, ¿no?, que hay en el siglo XX, cómo los artistas pueden ser sensibles a estos colores, a estas manchas, a estos modos de construir la imagen sin necesidad de reproducir lo real. Allá atrás hay una máscara africana, está un poco más escondida, pero si la miran la van a encontrar. Y esto es algo, insisto, que tiene que ver con poner en acción al espectador, que fue algo que las vanguardias históricas, las llamamos, las vanguardias históricas son el cubismo, el expresionismo, el fauvismo, el surrealismo, ¿sí?, el reumatismo, no, esos ismos que están ahí en la primera mitad del siglo XX. Así que bueno, acá tenemos este eje. Vamos a tu
Es interesante porque cuando uno mira esto de la evolución histórica, yo lo escuchaba a Santiago y pensaba en uno de los psicólogos Goldstein, ¿no? Describiendo toda esta cuestión de la Gestalt y del manejo de la percepción, ¿no? Y que no es menor porque, digamos, nosotros tenemos lo que llamamos un reconocimiento visual para poder, digamos, para poder percibir la realidad y entender qué es lo que está pasando. No solo nos quedamos en lo primitivo de la percepción, sino que tenemos que hacer un salto a un segundo nivel de procesamiento, que es el poder reconocer. Para reconocer tiene que haber algo que conociéramos previamente, pero además nosotros, por ejemplo, en un objeto tenemos rasgos distintivos y rasgos secundarios. Cuando yo estoy mirando una taza, el rasgo distintivo es el asa, y el asa de la taza diferencia una taza de un vaso. O cuando yo estoy mirando un auto, a diferencia de una moto, tiene 4 ruedas, la moto tiene 2 ruedas, tienen rasgos distintivos que son los que marcan lo que es o lo que no va a ser, y rasgos secundarios son los que acompañan. De alguna manera esto, puesto en el contexto de la teoría gestáltica, nos va a dar todo lo que llamamos el reconocimiento visual. Y nuestro cerebro juega en 2 vías del reconocimiento visual. En una vía, o sea, el reconocimiento parte del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es donde percibimos la información visual, y va hacia adelante. En una vía que va hacia el lóbulo temporal, que es hacia la parte de abajo, en la cual es el reconocimiento estático de un objeto. Reconocemos visualmente lo que estamos viendo. Y hay una segunda vía que va hacia arriba, hacia el lóbulo parietal, que es la ubicación de ese objeto en el espacio. Tanto es así que Miskin, que era un biólogo que en realidad trabajaba con monos, él describe esto en los monos, Miskin describe una vía del qué, que es del objeto en sí, y una vía del dónde. Tanto es así que para aquellos sujetos, para aquellos pacientes que tienen dificultad de reconocimiento, cuando uno mueve en el espacio, favorece la otra vía, y esa otra vía permite a veces generar el reconocimiento. Es interesante porque este modelo, hay modelos enormes del reconocimiento visual. Yo puse uno, procesamiento de rasgo, procesamiento global de forma, descripción. Estamos hablando de modelos de percepción y reconocimiento, o sea, cómo esto se describe en el procesamiento del individuo y cómo de alguna manera lo que buscó en este caso Picasso era la posibilidad de que se fuera a encontrar un anclaje, que fuera a encontrar algo que nos permitiera armar lo que estábamos observando. Yo puse en este reconocimiento 2 niveles. Hay algo que se llama la categorización perceptual. Le estamos viendo arriba una pava es una pava, pero la podemos ver desde distintas perspectivas y siempre va a ser una pava. Y por supuesto que hay perspectivas que nos facilitan más o los facilitan menos. Y abajo tenemos los distintos tipos que pueden ser de vasos. Pero también tenemos categorizaciones semánticas, y yo puse 2 pruebas que se usan en neuropsicología para ver cómo este juego entre lo que hacía Picasso y lo que hacían los psicólogos. Hay un test que es el Propylreuter, que es la búsqueda de imágenes ocultas, o sea, lo que estamos viendo es una pava, un tenedor, una botella, que están superpuestas y que el paciente tiene que en este modelo de percepción visual encontrarla. Y el otro que tenemos a la derecha es el Hooper, que separan las partes del objeto y el paciente, el sujeto, tiene que armar en su cabeza. Estamos hablando evaluaciones neuropsicológicas, evaluaciones cognitivas que juegan con lo mismo que estaba jugando Picasso, porque en realidad el ser humano es el mismo. O sea, el ser humano es el mismo, lo fenomenológico y el desarrollo teórico se va dando en paralelo y va jugando en paralelo, ¿no?
Doctor, me surge una pregunta acá. ¿Qué pasa cuando no podemos reconocer ese objeto, cuando no podemos nombrar aquello que no conocemos? El punto es que es interesante porque las vías de ingreso al sistema nervioso siguen los sentidos. Entonces, nuestros canales de entrada, nuestro cerebro recibe información solo por los sentidos, pero la percepción y el reconocimiento son unimodales. Habitualmente yo no puedo reconocer por la visión, pero sí puedo reconocer por el sonido o por el tacto. Sí puedo reconocer por otro sentido, porque los canales son independientes, se van dando en forma, o sea, se procesa en forma independiente, tanto desde lo cognitivo como desde las vías dentro del cerebro. Qué interesante. Sí, yo no encontraba nada ahí. No. No. El que hay que armar, no sé qué es. ¿Alguien lo encontró? Una tijera. Oh, no. Y estos son de los más simples, esto va aumentando en complejidad. Esto a Muñoz no le pasa. El profesor Muñoz sabe todo. Qué bueno. Qué interesante. ¿Pasamos al otro eje? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buenísimo. Pasamos entonces al otro eje. Vamos al último eje. Había muchísimos ejes más. Seleccionamos estos para no demorarlos mucho. Hay algo interesante que estas propuestas artísticas hicieron en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? O sea, la que vimos de Picasso se da en la primera mitad del siglo XX, pero hay ciertos desafíos plásticos que se dieron en la segunda mitad del siglo XX que fueron realmente pero muy audaces. Yo quisiera mostrarles el trabajo de Mimo Rotella, que es un artista italiano de los años 60, un artista pop, pero ¿no? europeo, italiano, que hacía unas cosas maravillosas. Ya estamos en la segunda mitad del siglo XX, los artistas no tienen por qué saber dibujar, pintar, hacen arte con muchas cosas distintas. Y uno de esos casos es Mimo Rotella, que es muy sensible a, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con lo gráfico. Mimo Rotella compraba un bastidor de madera, hacía un bastidor de madera importante, y empezaba a pegar sobre ese bastidor notas y cosas de las revistas, ¿no? En este caso, cosas vinculadas con el cine, el mundo del cine. Y pegaba uno arriba de otro con plasticola. Yo me imagino tomando un Campari, tranquilo, ¿no? Y haciendo este tipo de sumatorias de cosas. Cuando terminaba, cuando llegaba a una situación, decía, bueno, suficiente, y el Campari se le acababa, empezaba a rasgar la obra, ¿sí? Si Picasso fue famoso por el collage, esto de pegar papeles en la obra, Mimo Rotella fue famoso por su decollage. A estos artistas modernos, claro, como tienen que rechazar las técnicas tradicionales, tienen que inventar nombres nuevos para ellas, ¿no? Esto es el decollage. Él sacaba, rasgaba la obra hasta que en un punto decía, ya está, no sabemos lo que está adelante, no sabemos lo que está atrás, y se conforma una especie de torbellino o de tormenta visual que habrán visto alguna vez en las calles, ¿no? Cuando en una publicidad se arranca, ¿no? una ficha y queda debajo la otra y se produce como un cortocircuito en los mensajes gráficos. Yo traje a Mimo Rotella particularmente porque es una obra que tenemos, es un artista, y esta obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes, la pueden ver en el primer piso, porque realmente fue muy interesante esto de cómo trabajaba con estos fondos y figuras, en este caso a partir del accidente en el que no sabemos, fíjense, que lo que está adelante y lo que está atrás. Picasso, por lo menos, pintaba con óleo. Ya fíjense que aquí las técnicas son absolutamente otras. Y el tema del accidente, esto de trabajar con el accidente que da la obra, de no saber bien cómo se va a romper ese papel, con qué nos vamos a encontrar, era parte también del juego lúdico de Mimo Rotella. Y si queremos dar una imagen de lo que es la ciudad urbana, algo que en los años 60, con la publicidad gráfica, con todo lo que tiene que ver los medios masivos de comunicación, me parece que habla bien, ¿no? de esta situación urbana que tienen estas imágenes. ¿Cómo ve la ciencia esto? Digamos, la simultaneidad, la posibilidad de procesar distintas informaciones en paralelo, la posibilidad de... Exacto.
la simultaneidad, esta posibilidad de procesar distintas informaciones, tomar determinada información que focaliza y que nos va a estar dando el significado mayor que tiene la obra. Nuestro cerebro procesa lo que se llama la simultagnosia. Yo les dije que el reconocimiento era el reconocer. La simultagnosia es esta posibilidad del reconocimiento de estímulos simultáneos por una misma vía. Y es interesante, yo puse el modelo para ver, nosotros recién vimos el modelo de cómo entraba, cómo se percibía, cómo entraba la información visual. En este caso es un modelo de cómo juega la atención. La atención en realidad vamos a tener distintos tipos de atención, vamos a tener la atención que hace que a la mañana nos despertemos y estemos en vigilia durante el día y que a la noche estemos durmiendo o que un sujeto esté despierto o esté en coma, que ese es un tipo de atención. Otro tipo de atención va a ser el que nos posibilita hacer la fijación de la atención. Y vamos a tener, es interesante porque vamos a estar viendo que hay un fenómeno de búsqueda, que el cerebro busca un objeto en el espacio y es el objeto que jerarquiza primariamente. Yo les decía en la presentación anterior que nosotros cuando estamos mirando un vaso o una taza, tenemos que en algún momento ir a mirar el asa, porque si no vemos el asa nunca vamos a saber que es una taza, algo tan simple que en los pacientes muchas veces se pierde y que tiene que ver también con el lóbulo parietal. Yo les mostré que había una vía del reconocimiento visual que iba por abajo, la vía del qué, y una vía del reconocimiento del manejo en el espacio. Cuando vemos desde lo atencional, hay una red atencional que focaliza, y hay estructuras del cerebro que hacen que yo vaya a un objeto, que me fije en ese objeto y que me pueda despegar de ese objeto para ir a otro objeto. Que muchos pacientes, y a veces cuesta entenderlo, tienen una lapicera arriba de una mesa vacía, ven perfectamente y uno les pregunta qué hay arriba de la mesa y no pueden detectar la lapicera porque no pueden salir de un estímulo para llegar al otro estímulo. Lo que estábamos viendo en el cuadro es la posibilidad de usar o sea, es lo que el autor quiere, que el que está mirando el cuadro use esa posibilidad de fijación y la ponga en un contexto y trate de detectar que es un rasgo primario que va a ser el que va a estar dando el eje de lo que estamos mirando y los otros rasgos secundarios que van a estar acompañando. Era eso. Con las llaves. No sé si era, pero queda bien. ¿Y cómo a partir de qué experimentos o cómo se llega a este conocimiento tan particular? Esto es lo que yo les decía, lo que yo hablaba al principio, fue este desarrollo de la neurociencia cognitiva, el desarrollo de la neuropsicología. Ya no solo quedarse en lo que es la patología, sino ir a interpretar cada una de las cosas que pasa, porque el ser humano vive en el mundo real y en el mundo real suceden cosas y cada cosa que sucede genera una percepción, genera un reconocimiento, genera una focalización y los artistas trabajan sobre eso y juegan mucho sobre estos fenómenos perceptivos, por supuesto, lo emocional como veíamos antes, o sea, juegan sobre todos estos mecanismos que nosotros desde la neurociencia lo único que hacemos es ir a interpretar cómo se producen y qué sistema dentro del cerebro es el que ayuda para que esto se pueda procesar. Se hacen experimentos y se ven con experimentos. El ejemplo que yo les ponía del lápiz en el borde de la habitación para ver la focalización, el ejemplo de poner una lapicera arriba de una mesa y ver si no la reconoce por la parte visual y si la reconoce cuando la toca o en otras situaciones. O sea, tiene que ver con ejercicios que permiten armar lo que es un modelo cognitivista, un modelo de cognición de todo lo que es la parte del pensamiento. Me imagino que va a ser muy interesante también las estrategias que se elaboran a partir de ese diagnóstico para ver cómo
desplazar ese tipo de situación, ¿no? Pero no es un diagnóstico de patología, Ah. es un estudio de normalidad. Ah. Y además lo otro que yo les decía, nosotros disecamos todas estas cosas por separado, pero no juegan por separado. Por eso les ponía que las vías del reconocimiento, las vías de la atención, se entrecruzan y juegan en paralelo, y si quisiéramos tendríamos que poner también lo que tiene que ver con el sistema emocional y cómo el sistema emocional activa o desactiva todo esto. Claro, yo pido turno con el doctor ya mismo. No, realmente es interesante. Nosotros, desde la historia del arte, la parte que tiene que ver con la ciencia está abordado desde dos lugares. Por un lado, las materialidades. Hay toda una postura en la historia del arte de aquellos investigadores que trabajan con los materiales de las obras de arte. Por ejemplo, la profesora Gabriela Siracusano, la doctora Siracusano, es experta en todos los pigmentos con los que se trabajó en el mundo andino en la época del virreinato. Sabiendo los componentes químicos, puede rastrear esos materiales en las obras y de dónde vinieron. Entonces, hay toda una parte que tiene que ver con las materialidades de los pigmentos o de los elementos que utiliza el artista. Y por otro lado tenemos la teoría de la percepción, que es lo que tiene que ver con esto de fondo y figura, ¿no? La Gestalt, que, insisto, para lo que es la psicología del arte, que es una disciplina muy interesante, es la que estudia estos fenómenos, pero jamás desde este tipo de abordaje. Yo en los años de estudio jamás vi un dibujo en la facultad, un dibujo del cerebro así, o sea, jamás lo vimos, ¿no? Y me parece que es muy, muy interesante este tipo de complemento de cómo se ven las cosas, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Yo creo que sí, que digamos, es apasionante, y lo que yo decía antes, cómo uno puede meter estos modelos en la vida diaria. Por eso les daba el ejemplo del taxista, cómo tiene el GPS cerebral, el taxista de Londres, y el GPS cerebral, el taxista de Toronto. Y esto no solo uno lo interpreta, sino que uno le puede hacer un estudio, una resonancia funcional y ver cómo procesa uno y cómo está procesando el otro. O sea que todo esto uno puede avanzar y puede hoy por hoy ya ver dentro del cerebro qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que eso es lo apasionante. Pero es apasionante porque no es solo buscar la patología, es interpretar el todos los días, es qué sucede con lo que está pasando adelante, el señor que está manejando el auto adelante del mío y que yo voy a apostar qué tipo de movimiento va a hacer porque vino haciendo el mismo movimiento 3 veces previa. Uno trata de ir viendo con un modelo de pensamiento, para decirlo fácil, cómo se va a ir desarrollando eso, cómo se va a ir actuando. Claro, porque están en acción continuamente, no es algo que se apaga. No, continuamente, todo esto juega en continuo y juega en la vida real. Esto, el problema que se ha, ha tenido el problema de las neurociencias, que se ha divulgado mal por momentos y se termina hablando muchas veces de cosas que no existen, ¿no? Uno ve mucho, eso se ha tergiversado mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con términos de neuropolítica, de neuromarketing, que uno se mete a veces a ver qué es lo que están diciendo y lo que dicen no tiene nada que ver con modelos de funcionamiento. Pero esto no quiere decir que uno no pueda, desde los modelos de funcionamiento, intentar abordar cuál es la realidad, digamos. Sí, son como marcos teóricos o estructuras que permiten ver una pintura de Mimo Rotella, una obra de Mimo Rotella, desde distintas situaciones, ¿no? Eso me parece como que es muy, muy, muy rico. En realidad yo te diría que es una habilidad que se da en algunas patologías y que se da en individuos normales también. O sea, yo les decía, 4% de la población normal tiene sinestesias y no tiene esquizofrenia ni tiene, diagnósticos psiquiátricos o neurológicos. Ahora, hay determinados diagnósticos neurológicos que también tienen fenómenos parecidos, ¿no? Claro, en el arte la utilizamos como un término para, insisto, ¿no? Como les comentaba antes, a veces para hablar de la obra, para preguntarles si oyen del cuadro. Hay que responden cada cosa que a veces yo digo, doctor,
Sí. Lo que plantea es, digamos, porque yo dije que los primeros estudios de la neuropsicología iban a la patología, no a la normalidad. Lo que dice tiene razón, pero también hay que ponerlo en contexto. ¿Por qué? Porque la neuropsicología nace cuando viene el Renacimiento, cuando nacen todas las ciencias. De hecho, los primeros autores pasaban como brujos o como chantas, por lo que trataban de interpretar esta relación entre el pensamiento y determinadas funciones del pensamiento y el cerebro. La primera descripción clásica en el 1800 fue de Broca. Broca describe un paciente que pierde el habla, tiene una afasia y tenía una lesión en una zona cerebral. Entonces, Broca, Wernicke empiezan a describir determinadas patologías en relación a determinadas estructuras cerebrales. Un tiempo después aparece la contraposición que dos pacientes con la misma lesión no tienen la misma sintomatología y la misma sintomatología puede obedecer a dos lugares distintos del cerebro. Y viene, en principio, una escuela no localizacionista que fue la escuela psicologista y que terminó en el concepto psicológico del cerebro como caja negra que no vale la pena meternos a relacionar con lo que sucede desde el punto de vista cognitivo. Hacia el 1900 empiezan a aparecer primero cirugías en las cuales hacían cirugías con el paciente despierto, estimulaban al paciente y veían respuestas. Después empieza a aparecer todos los estudios neurofisiológicos, neuroradiológicos, y ya uno empieza a ver que cuando yo muevo mi brazo derecho se activa mi región prerolándica izquierda, y cuando yo pienso que muevo mi brazo derecho se activa también. O sea, ese fue el desarrollo. El gatillo saliendo del medioevo, de todo lo místico del medioevo que no permitía avanzar sobre todo esto, el gatillo en el Renacimiento fue entender que gente que tenía problemas, esos problemas cognitivos obedecían a una parte puntual del cerebro. Pero es cierto que los mismos autores en ese momento tenían que comparar que ese señor Tan tenía una patología y que todos los otros no tenían patología, pero no estudiaban el modelo de normalidad. El modelo de normalidad se empezó a estudiar después. La parte semántica es el concepto propiamente dicho. Cuando yo armo, yo pienso en una rosa. La parte semántica es la que nos permite armar el lenguaje. Y cuando yo nombro una rosa, a todos nosotros nos significa algo que es una rosa y que depende de las experiencias nuestras de cada uno y que tiene facetas visuales, táctiles, olfatorias, tiene facetas que vienen de cada uno de los sentidos que permiten armar el concepto. Pero esto semántico no se archiva como una biblioteca, como fotos estáticas de la realidad, sino que es una sumatoria de las experiencias previas. Yo pienso en un auto, nunca vi la parte de abajo ni vi el motor de un auto, y para mí son agujeros negros en mi concepto semántico de lo que es un auto. Es la cuestión conceptual del objeto propiamente dicho. Ahí voy a ser prolijo. Mi desarrollo darwiniano, todo lo que no se usa se pierde. No, el cerebro se usa todo, más probablemente es lo que dice el Señor. Hay cantidad de estructuras, cantidad de partes, cantidad de circuitos que no sabemos exactamente, que las desconocemos, pero no es que no se use. El cerebro evoluciona y la evolución del cerebro es por la utilización, no por el guardar para que lo usen generaciones futuras. Eso no existe. En el caso de las vanguardias históricas existía un fenómeno muy particular por parte de los artistas que era escribir un manifiesto.
Es decir, el manifiesto es el órgano de difusión de esas vanguardias que se publicaban en revistas, ¿no? en los diarios, donde los artistas de alguna manera hacían una suerte de programa sistemático de lo que querían hacer, ¿sí? Eso no alcanza, en realidad, para después, ¿no?, ver la obra. La lectura que nosotros hacemos de la obra hoy está atravesada por un montón de situaciones que no tienen que ver con las que vivió Picasso en su momento. Bueno, algo que tiene que ver con esto de la semántica que decía el doctor, ¿no? ¿No les pasó esto, de, por ejemplo, de ver una obra en distintos momentos de su vida y ver cosas absolutamente distintas? La obra en sí no cambió, la obra es exactamente, pesa lo mismo, tiene la misma forma, sin embargo, el que cambió es uno que ve cosas realmente distintas. Con las obras de arte pasa esto, ¿no? Cuando uno estudia, analiza, se informa, busca lo que escribió Picasso, busca las explicaciones, pero no puede dejar de poner en juego todo un instrumental que, bueno, que adquirió con cierta práctica, ¿no? Los estudios visuales, los estudios culturales, la teoría del arte, esto que comentábamos recién, que nos permite de alguna manera hablar de esto. En el caso de Picasso concretamente, Picasso era muy honesto, no era un personaje como, a ver, ¿quién podría ser el opuesto? Dalí. Lo ubican a Dalí, que era un gran performer, un personaje que hablaba muchísimo y que explicaba muchísimo de sus obras y las ponía en situación. Porque la obra de Dalí era el propio Dalí, ¿no? Era como un rockstar en ese sentido. Picasso era más honesto en este sentido, ¿no? Y dejaba, por eso lo elegimos, dejaba esto de que trabaje el espectador, ¿no? Esto de que poner algunos elementos que él sabía por ahí que eran una naturaleza muerta, una máscara africana, y bueno, será el espectador el que lo puede reconocer o no. Pasa algo a veces con el arte abstracto, no sé si les pasó alguna vez, yo ahí veo un pez, ahí estoy viendo dos personas nadando. Yo siempre digo, bueno, si el artista hubiese querido que viésemos un pez o dos personas nadando, hubiese sido un poco más claro, ¿no? O sea, porque la gente dice, quiere ver cosas. ¿Cómo le gusta a la gente en el arte abstracto ver cosas, ¿no? Y es abstracto justamente lo que tenemos que poner. Es como la música. El arte abstracto es como la música, que no tiene letra. Entonces, claro, de hecho, no, yo escucho un tema musical que no tiene letra y le puedo dar sentido a un acorde, a un instrumento musical, a un volumen, a una intensidad, a un silencio, ¿no? El arte abstracto funciona de la misma manera. Lo que pasa es que parece que como son imágenes, estamos tentados a querer ver algo ahí, ¿no? Y eso tiene mucho que ver porque nuestro cerebro, para facilitar nuestro pensamiento, concretiza. O sea, cuando nosotros estamos con determinadas ideas, cuanto más abstracta se nos hace más difícil captarla y transmitirla. Cuanto más concreta es más fácil. Entonces, muchas veces se trata de bajar a lo concreto porque eso nos facilita, pero bueno, uno pierde, en realidad está malinterpretando lo que tiene que interpretar, ¿no? No tengan duda que el cerebro evoluciona y eso es lo que justifica las diferencias en el hecho de la interacción con toda la parte digital. Yo siempre pongo un ejemplo que es el ejemplo de las películas, el ejemplo clásico. Cuando yo voy a ver una película que veía mi abuela, es una película absolutamente lineal con una historia que tiene comienzo, que tiene fin y que cuando yo veo una película moderna estoy viendo cruzadas, historias, cruzados, y en realidad está haciendo el manejo de la memoria de trabajo que usan la gente joven para la parte de informática, ¿no? Yo siempre cuento, hace muchos años yo traigo un test de Estados Unidos que se usaba para la parte de categorización, un test que se usaba para adultos. Y un día la veo a mi hija de 4 años jugando con el test y resolviéndolo mejor que yo y que todos mis pacientes juntos. Y claro, porque la dinámica del test, que estaba hecho para adultos, era la dinámica de los videojuegos, con lo cual para ella era sencillísimo interrelacionar todo y para la gente adulta se volvía loca para poder resolver ese test. Eso evoluciona, eso cambia y ahí está uno de los errores de la educación, ¿no? O sea, ahí hay toda otra historia para discutir, ¿no?
Muchísimos artistas jóvenes involucran en sus producciones recursos, estímulos que provienen de pantallas o que provienen de ciertas costumbres o modo de comunicarse que hace 20 años no existían. Y por eso hay mucha gente que a veces se queda un poco afuera, porque esos códigos que están apareciendo ahí no les resuenan con tanta facilidad, ¿no? Y ahí viene esto del arte conceptual, ¿no? El concepto que viene de alguna manera a cubrir eso. Pero si van a una bienal o si van a un salón de arte contemporáneo, van a encontrar que esto que decís del internet, esto de los nuevos recursos, es un motivo que no solamente aparece como tema, sino que aparece como modalidad. Es decir, obras de arte que ya son pantallas, ¿no? Que no sabes si estás en el Banelco o en una obra de arte. Y son recursos que se pueden permear, ¿no? Muy interesante el tema también. Relativamente, Van Gogh tiene toda una primera época en que fue a trabajar a las minas de Bélgica, no con las minas, a las minas de Bélgica. Y las obras son tremendamente angustiantes. Los comedores de papas es una obra famosa de él, donde, o sea, digo esto porque sí, hay como etapas en esto de la vida de Van Gogh. Pero además, si vos querés interpretar esa pincelada, ese gesto, ese apuro, esa energía que Van Gogh pone cuando pinta La noche estrellada, hay un grito ahí, a mí se me pone la piel de... Hay como una angustia de captar algo que parece como efímero. Lo podemos interpretar de esa manera. Lo que no está mal, esta mirada que el ciudadano de a pie pueda ver estos colores alegres. Te cuento un caso. Mi hermana es odontóloga y tiene en la sala de espera una lámina, una reproducción de Vincent Van Gogh que se llama el Café Lamartine, que se ve una mesa de billar, las lámparas, en colores verdes, y le encanta esa lámina, ella la pone ahí, está perfecto, es muy linda. La carta que Vincent escribió, les hago esta pregunta, la carta que Vincent le escribió a su hermano dice, mirá este infierno, mirá estas lámparas el hedor que tienen. Este bar es un lugar donde uno puede perderse. Estoy citando textual, uno puede perderse, puede llegar a cometer crímenes incluso. Es el infierno en la tierra. ¿Qué hago? Yo le digo a mi hermana. ¿Se lo digo o no? Porque el precio que tiene la mirada analítica, la mirada del conocimiento, esto que después, bueno, el juicio del gusto va por otro lado, pero tiene que ver con eso. Pero está bueno que el ciudadano de pie tenga esa mirada y lo vea de esa manera. Me parece como que está bien. Y eso es justamente la ciencia ficción. Piensen en cualquier película donde hay un pasaje de alguien que viaja en el tiempo y se tiene que encontrar con otros códigos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? La respuesta a esos estímulos puede ser de lo más atractiva y de lo más ingeniosa, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que los modos de pintar, los modos de hacer arte están vinculados con el modo de conocer, ¿no? Y una obra de arte, en este sentido coincidíamos con el doctor, son modos de conocer el mundo. Pintar una obra, ¿no? Esto de pintar algo, de hacer un objeto creativo, ¿no? Que responde un poco a ciertos estímulos que a veces no sabemos bien de dónde vienen, cuando vemos esa obra son modos de haber conocido, haber transitado el mundo. Ahí hubo un yo que hizo algo, que interpretó algo de determinada manera, ¿no? Y eso me parece que es interesante ver con estos, ¿no? Pasajes, con estos cambios de códigos. No la necesitaron. Y de hecho nosotros para entender una pintura egipcia, tenemos que revisar esos códigos, tenemos que tratar de reconstruir esos códigos de interpretación del momento, que es todo un problema para la historia del arte. ¿Podemos realmente meternos en la situación de un egipcio 3000 años para tratar de ver lo que pasaba ahí? Es un desafío. Pero sí es cierto que no lo necesitaron, como no necesitaron la rueda para hacer las pirámides, ¿no? Es decir, como que son cosas que evidentemente la tecnología o esos modos de ver van apareciendo en función de algunas necesidades o de ciertos cambios que se van dando en el contexto, que bueno, que permite que esto, que ahora por lo que veo, que como decía acá el caballero, esto del que el cerebro se va amoldando y creando nuevas soluciones para nuevos modos de ver. Gracias a ustedes dos.
Soy Gustavo Seblever de Fleni y primero les quería agradecer, la verdad que fue muy interesante, una aventura arriesgada, los dos discursos, la verdad que para nosotros siempre es complicado, la neurociencia a veces se le pide cosas que no puede dar, a veces parece una religión o una ideología que explica cosas que no debería explicar, pero me parece que Ricardo estuvo extraordinario en el término de que puso qué es lo que nos puede dar la mirada desde la neurociencia para comprender la obra de arte. Y también te quería agradecer muchísimo porque los ejemplos fueron buenísimos y me parece que armónicamente coexistieron los dos discursos y hemos aprendido todos mucho. Así que está buenísimo. Yo solamente quería, con lo que se había hablado del cerebro, quería dar dos números. El cerebro nuestro pesa poco menos de 1,5 kilos, pero tiene 86.000 millones de neuronas y 86.000 millones de otras células que colaboran con las neuronas. Y tiene cuatrillones de conexiones, cuatrillones. Es lo más complejo que conocemos que existe en el universo. Por eso lo entendemos poco, lo conocemos menos aún y sabemos los efectos, vemos un poco por los efectos. Por eso aprendimos de las patologías, porque las patologías que eran específicas nos mostraban qué es lo que pasaba en un sistema que dejaba de funcionar y aprendíamos qué era lo que pasaba con ese sistema a partir de la patología, una manera un poco rara. Pero bueno, eso es lo que pasa con las neurociencias y esta dificultad a veces de poder comprender el propio órgano que nos hace humanos, porque somos humanos por el cerebro que tenemos, por el cual aprendemos, enseñamos, hablamos, pensamos, amamos, tenemos amigos y todo el resto de las cosas que el cerebro organiza. Hay una cosa para terminar, hay un experimento que a mí me pareció fascinante, muy simple, un electroencefalograma para medir las ondas y la mirada a una obra de arte. Y eso que está hecho, y después se le pide a la persona que califique la obra de arte como le gustó de 0 a 10. Las obras que le gustaron mucho o que no le gustaron nada, produjo un efecto muy parecido. Primero aparecieron las ondas alfa, que son las ondas de paz, amor y nirvana, muy poquito, y un poquito después aparecen las ondas gamma, que son las más rápidas, y las que unen los dos hemisferios. Entonces, este experimento muy sencillo que nos dice que el cerebro tiene una actitud activa frente a una obra de arte, que lo que miramos en un momento lo dejamos pasar distinto, pero después lo pensamos distinto del resto de es una experiencia diferente. O sea que en un punto, y eso me parece importante, en un punto todos nosotros, la gente de a pie, como se decía, como se dijo ahí por atrás, los mortales comunes, también cuando vemos una obra de arte estamos haciendo un acto creativo. Y por un momento, un segundo, somos Shakespeare, Beethoven, Bach, Van Gogh o Picasso. Muchas gracias a todos por estar.